Buenas noches. ¿Estamos Buenas listos? noches. Amén. Estamos listos para empezar, para continuar con el estudio de toda la Biblia. A hoy, jueves 20 de marzo 2025, vamos a tener la discusión de la primera semana de Segunda de Reyes. Hoy teníamos que hacer la tarea del segundo libro de Reyes, capítulo uno, 2 y 3. ¿Qué sería hacer la tarea del día uno, 2 y 3 del libro? Páginas 56 al 61. Estamos virtual y este, vamos a empezar yéndonos al primer libro, segundo libro de Reyes, capítulo uno. Pero vamos a orar primero. Voy a pedirle a Luis Fernando si por favor nos dirige en oración. Lucy, Señor, gracias por esta reunión. Señor, gracias por esta reunión de hoy, jueves, y te pedimos a que tú puedas bendecir y guardar a cada uno de los participantes y que puedas, por favor, darnos sabiduría para poder entender lo que pasó aquí en estos tres capítulos tan interesantes, sobre todo lo de Elías. Bendice y guarda a cada uno de los miembros, los que han estado participando y de los que hace rato no aparecen, que aparezcan y que podamos recibir palabra de Dios. Gracias y bendice a don Johnny que pueda tener la guía del Espíritu Santo para aclararnos las cosas. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mm, Pensemos en qué título podríamos ponerle al capítulo uno del segundo libro de Reyes. yo le puse dos títulos, pero no sé cuál de los dos dejar. Yo Oh, puse, Elías anuncia la muerte del rey Ocosías, pero también me gustaba, Ocosías consulta a los Baales y no a Dios. ujú. Muy bien. Este último está bastante bueno. Bueno, el primero, ¿cómo era? Elías anuncia la muerte del rey Ocosías. Está muy bien. Luego, Ocosías consulta a Baal Zebú, Ujú. que es Dios de Cron. Dios de Cron. Es un poco diferente al Baal que Mm, tenían en Israel. ujú. Y de él vamos a hablar un poquito. Entonces, esa segundo que tú pusiste, Cristina, puede, ¿cómo es? Léamelo otra vez el segundo. Ocosías consulta a los Baales Ok, y no a Dios. ok. Ahí podría ser, entonces, Ocosías consulta a Baal-Zebú, ¿ok? Avanza. Baal-Zebú, y no a Dios. Y ahí tiene un título aún mucho mejor, sí. Y no a Dios. Eso es, sí. Ese Balcebú era el dios de la mosca, ¿no? Sí, Sí. es Ah, correcto, sí. Es el dios de las moscas. Bien, Johnny David, ¿usted tiene un título? Sí, señor. Le puse Elías profetiza en contra de Ocosías. Ok, muy bueno también. Luis Fernando, de casualidad tiene un título, ¿usted? Ocosías se enferma y Elías lo condena. Ok. Ujú. Karen, Yo puse Elías enviado por el ángel a los mensajeros al rey Ocasías, o Ocasías, Ocosías, Ocosías. Ocasías, Ocasías. Sí, ok. Bueno, yo puse, bueno, no sé, ¿alguien más quiere compartir un título? Si no, te voy a poner este que tengo aquí. Puse, Ocosías envía a consultar a Balcebú y muere. Eso es como el título que le puse. Y vamos a como analizar, este, vamos a analizar este primer capítulo por subtítulos. Del versículo uno al 5 voy a hacerles preguntas. Estamos en el primer capítulo del segundo libro de Reyes. Del versículo uno al 5, en el versículo uno, ¿quién muere? acá. Ok, muy bien. ¿Y qué sucede con la muerte de Acab según el versículo uno? Moab se revela Sí, contra Ah, Israel. es eso, correcto, sí, sí, así es. Este, hermana Karen, señor. eh, ¿quién se cayó por la ventana? Sí, este rey Ocasías dice que se cayó por la ventana y que
y queda como enfermo ahí. Por eso, Exacto. por eso es que manda a traer, manda a consultar a ese dios, va, Ujú. va al Rebut, dios de Cron. Sí, Baalzebú. Es Ocosías, ¿verdad? Ah, Ocosías. sí. Sí, ok, muy bien. Y ese dios es Baal-Zebú. Ok, como Cristina nos mencionó, ese era el dios de las moscas. Dicen que ahí en Ecrón, recuerden que Ecrón es uno de los príncipes de los filisteos, ¿verdad? Eran 5 príncipes. Y este es uno de los príncipes, o sea, es parte de los filisteos. Dicen que ahí en Ecrón habían tantas moscas que por eso ellos pensaban que ahí vivía el dios de las moscas y le llamaron Baal-Zebú. Este Dios era vamos a ver, tan abominable que en el Nuevo Testamento prácticamente es uno de los nombres que Jesús le da al diablo. Mm, Y podemos verlo, es un nombre muy parecido a ese y que seguramente se deriva de este nombre Balcebú. Vamos a buscar un momentito Mateo, creo que es 12. Vamos a ver si lo encontramos. Mateo 12, Belcebú. ¿sí? ¿A dónde está? ¿Qué No, versículo? es que, no, Ah, es que ahora me acuerdo de que en la Biblia utiliza ese nombre para el diablo, pero sí. no me acuerdo en qué lado esto está. Ujú. Vamos a ver. Ah, Mateo, ¿verdad? Mateo, sí. Ajá. Mateo 27. 12, sí. 12:27, sí. Luis, lo lee, porfa. yo he hecho, sí, Belcebú. Sí. Ajá. Ok. Luis, tiene el micrófono apagado. Si lo tiene ahí, no lo lea. 12:27. Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Ve. Y luego vemos ahí en el mismo Mateo, capítulo 12, versículo 26. Johnny David no lee, 12:26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Ahí está. Entonces, como ese Dios llegó a ser tan abominable que prácticamente así se le llamó a Satanás, ¿verdad? En esta ocasión, en Mateo 12, es porque los enemigos de Jesús estaban diciendo que Jesús echaba fuera a los demonios por Satanás, ¿verdad? Y Cristo les dijo claramente que cualquier blasfemia sería perdonada, pero que lo afirmara en contra del Espíritu Santo no tenía jamás perdón, lo cual nos indica que el que Cristo estuviera presente y hiciera los milagros con el poder del Espíritu Santo, como dice ahí en Amén. Mateo capítulo 12, y el que estos enemigos de Jesús dijeran que él estaba echando fuera los demonios por Satanás, entonces era un pecado imperdonable, ¿verdad? Exacto. Bien, hoy prácticamente viene a ser como no querer arrepentirse y creer en Cristo, ¿verdad? Y morir en esa condición, sin haberse arrepentido y creído en Cristo. Entonces, ok, ya vimos un poquito sobre ese Dios de Cron, ¿en qué lugar estaba Ocosías cuando se cayó de la ventana? En Samaria, Correcto. ¿Y Samaria, qué era la capital de cuál reino? de Israel. El de Israel. ¿Y ese, en El del cuántos? norte. El del norte, muy bien. Este, ¿Qué es lo que manda hacer Ocosías a consultar qué a ese Dios? Si él iba a sanar o de su enfermedad. Correcto, correcto. Eso es como que hoy día un cristiano quiera consultar a un brujo o una divina, tal vez el cristiano está enfermo y quiera consultar o, a, a un brujo o al ocultismo para saber si podría ser sano. Entonces está malísimo, ¿verdad? Lo que él hizo. Bueno, Cosías realmente no era un hombre de Dios. Y es esto que él hace,
demuestra que no era un hombre de Dios. Este, entonces, ¿quién le habla a Elías según el versículo 3? El El ángel Señor del Señor, hace un ángel, sí, Ajá, ok. Y le dice que vaya al encuentro de quiénes. de los de mensajeros del rey de Samaria. Así es. ¿Y cuál es el mensaje que le da? Según el versículo eh, 3. Solo el versículo 3. que si no hay Dios en Israel, para que vayáis a consultar al Baal Zebub, Dios de Cron. Así es. Y entonces le viene una profecía, Mm. ¿verdad? ¿Cuál es esa profecía, Johnny David? Que la profecía es acerca de Ocosías, que dice que no te levantarás del lecho donde te has acostado, sino que ciertamente morirás. Ok. Entonces Elías se fue. Bien. Entonces, ¿por qué Ocosías iba a morir según esto que hemos leído? por haber consultado a Baal Zebub. Correcto, Ajá, correcto. ajá. No, no es porque se cayó de la ventana, no es porque quedó enfermo, ¿verdad? Sino que es por haber cometido ese pecado de ir a consultar a ese Dios, no teniendo en cuenta que el Dios de Israel es el Dios vivo y verdadero. Sí, que a veces depende de lo que pasamos, nos asustamos mucho, nos da temor o nos da ansiedad, nos da todo, pero y, y por un momento tal vez se nos olvida que ahí está Dios. Siempre hay que recordar que Dios está ahí siempre, atento y dispuesto, listo para ayudarnos en el momento que nosotros lleguemos a pedirle su ayuda. Amén. Es correcto, así es. Y no tenemos que ir y consultar al Ujú. enemigo, ¿verdad? Porque el enemigo no tiene respuesta verdadera para nadie. Y es que también a veces se consulta no solo a un brujo, sino que a veces se va para donde la vecina y le cuenta, le pregunta al amigo, le pregunta al otro. Y, y al primero que deberíamos de preguntar lo dejamos de último. Entonces, Ujú. ¿verdad? Siempre tener eso pendiente en nosotros, que es a Dios el que primero tenemos que consultar. Amén. Correcto, así es. Ahora, los mensajeros, ¿qué hacen según el versículo 5? Se devuelve. Se devuelven, sí, ok. Y entonces el rey les pregunta por qué se han vuelto. ¿Qué le responden ellos al rey? Ellos dicen que un hombre vino al encuentro de ellos y les dijo el mensaje de que vuelvan al rey, ¿verdad? Ujú, ujú. Y que por qué es que y que le digan al rey que por qué buscó a un Dios pagano y no a Dios verdadero de Israel, A- y que por eso no va y que por eso va a morir. Así es. Entonces, bueno, la Biblia habla del pecado de muerte, ¿verdad? Eh, no se sabe exactamente cuál es, pero este en apariencia es un pecado de muerte que ha cometido Cosías, porque va a morir por ese pecado. Este. Y el rey pregunta que quién es ese hombre que se encontraron y que les dio esas palabras. Entonces, ¿cuál es la respuesta, eh, Cristina, de eso que ellos dan en el versículo 8? Sí, dice que era un hombre cubierto de pelo con un cinturón de cuero ceñido en sus lomos. Y Ujú. respondieron ellos, es Elías el Tisbita. Ah, bueno, el rey dijo que era Elías el Tisbita. Yo ahí, Exacto. yo ahí veo que, bueno, imagínese que ese rey conocía a Elías, ¿verdad? Ujú. ¿Por qué no Sí. fue y llamó a Elías y consultó? Ujú, Aquí yo siento como que Dios le está dando una oportunidad de arrepentirse cuando ujú, le dice que va a morir por ujú, haber consultado a Baal ujú, Zebú. Entonces, ujú, era un momento para él arrepentirse y ujú, pedirle perdón a Dios y ujú, buscarlo, pero no lo hace, más bien se ciñe en que le traigan a Elías, al hombre que dio el ujú, mensaje, que lo traigan, ¿verdad? ujú. Y no piensa en el arrepentimiento ni nada, en que le falló a Dios, en que ofendió a Dios, ni nada. Es cierto, es cierto.
Y de hecho, aparentemente quiere traer a Elías con una mala intención. Ahorita lo vamos a ver, el pasaje no lo puede aclarar. Johnny David, Estaba viendo la descripción de Elías y por eso es que decían que Juan el Bautista se parecía a Elías, ¿verdad? Porque Juan el Mm, Bautista andaba también igual, así, ¿verdad? Mateo 3:4, y él, Juan el Bautista, tenía un vestido de pelo de camello y un cinturón de cuero a la cintura. Entonces eran igualitos. Sí, porque el ángel le dijo a Elizabeth que Juan el Bautista vendría con el espíritu con el espíritu y el poder de Elías. mm, Amén. qué ¿Ok? bendición. Ujú. Entonces, Juan el Bautista era como Elías. ¿Ok? Eso es muy importante entenderlo. Claro, claro, No, claro. no es una reencarnación de Elías. Ah, sí, no, no. Por eso, cuando en Juan capítulo 1 llegan los religiosos a preguntarle, ¿tú quién eres? Y le preguntaron, ¿eres tú Elías? Sí, Y Juan el sí, Bautista, ¿cuál fue la respuesta que Juan el Bautista dio? que No no. soy. No lo soy, exactamente. Exacto. Entonces él era uno como Elías. Y Y a sin veces, embargo, ajá. perdón, siga, perdón, No, disculpe. sí, diga, Johnny. Y sin embargo, Juan el Bautista fue mayor que Elías, Sí, de acuerdo a las escrituras. exacto, eso es lo que dijo Jesús. Amén. Sí, Sí. Entonces, a veces se le llama Elías a Juan Bautista, pero teniendo en cuenta toda la escritura, porque la suma de tu palabra es verdad, nos damos cuenta que era uno como Elías. Eh, amén. Ahí vemos cómo Dios como que le gusta este tipo de hombre como Elías, ¿verdad? Porque está Sí. Elías. Y luego, ¿quién fue poquito después que Elías y que fue como Elías? Eliseo. Eliseo. Sea Exacto, exacto. Y luego en el Nuevo Testamento, ¿quién? Juan Bautista, Correcto. Y luego en la tribulación, ¿quién? Elías y Moisés. Exacto. Entonces, Amén. cuatro veces Dios usa a una persona como Elías, bueno, por lo menos dos veces, ¿verdad? A Elías en ese tiempo, y en el tiempo de la tribulación, en los primeros 3 años y medio, Elías y Moisés, él es uno de los testigos. Creemos eso por los milagros que pueden hacer, de mandar fuego del cielo sobre la tierra. Entonces, y Moisés de herir la tierra con toda plaga que ellos quieran. Entonces, así, Elías se parece a Moisés, ¿verdad? sí, se parece, Los, sí. los dos fueron al monte de Sinaí a recibir, a oír a Dios, fue por medio de fuego. Estuvieron en un ayuno de 40 días. Bueno, en eso muy parecido. Los dos fueron rechazados por reyes gentiles, porque este reino era creyente y Faraón echó ¿cómo Ah, se llama? A Moisés. Entonces hay una gran similitud entre Moisés y Elías también. Por algo debe ser estar juntos en el Nuevo Testamento, perdón, en Apocalipsis. es correcto. Y de hecho, es interesante eso que dice Luis, porque Ocosías, aunque era israelita, su vida era como un gentil, ¿verdad? Un gentil pagano, ¿verdad? Una persona que realmente no conocía al Dios verdadero. Y de hecho, en el monte de la transfiguración, ¿quiénes aparecen con Jesús? Elías y Elías y Moisés. Moisés. Exactamente. A mí, antes dijo alguien ahí no me acuerdo quién fue el que dijo de aquí en el grupo que por qué rechazó este Ocosías o no quería escuchar a Elías, pero es que la Biblia dice que el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Entonces era totalmente natural que no quisiera hablar con Elías. O sea, a mí no me pareció nada extraño. Me le dije yo, y sí, eso Ujú, es lo que iba a hacer. ujú. Eh, Sí, es este, es una forma natural o normal de rechazar el evangelio por eso. ¿Por qué? Porque el diablo tiene cegados a esas personas. es cierto, y el punto es que las personas tienen una oportunidad porque quizás eso es una oportunidad de él para arrepentirse, ¿verdad? Sí, Pero claro. no la aprovechan porque están cegados. Exacto. Entonces, bien, de hecho, esa forma de vestir de Elías llegó el momento en que llegó a ser como, bueno, antes, no tanto ahora, pero antes, por ejemplo, casi todos los pastores en la mayoría de lugares de aquí, del lado del occidente, vestían
con saco y corbata para los domingos para predicar, ¿verdad? Era como una costumbre. Creo que aún hay algunos que lo hacemos. Este, y entonces como que ya uno identificaba al pastor de esa forma. En aquel tiempo llegó el momento en que los profetas vestían como Elías, a unos falsos profetas. Y eso lo vamos a ver más adelante, creo que está en el libro de Zacarías. Entonces, como que a ellos les gustaba andar como, por lo menos su apariencia física, como la de Elías. Bien, entonces, cuando el rey se da cuenta que es Elías, ¿verdad? Él mismo llega a notar eso. Versículo 9 al 10, envía a quienes envía. El capitán de 50 con sus 50 hombres a buscar a Elías. ¿Ok? ¿Y qué le dicen ellos a Elías? El capitán, ¿qué le dice? Hombre de Dios, el rey dice, descienda. ¿Y cuál es la respuesta de Elías? Que descienda fuego y los consuma. Sí, sí, que desciende fuego y los Que, si- cruzó. sí, Ajá, sí, que, perdón. que si yo soy hombre de Dios, ¿Sí? Ajá, ok. descienda pues. Varón de Dios. Sí, exacto. Entonces ahí vemos el poder de Elías, ¿verdad? Y vamos a ver por qué le sucede esto a este capitán y a los 50. Y entonces, si les sucede esto a ellos, eso para mí nos da a entender que el rey tenía malas intenciones con Elías. ¿Ok? Versículo 11 y 12, ¿qué sucede? De nuevo, lo mismo. Manda a otro capitán de 50 con sus 50 hombres y tienen la misma actitud con Elías. Le dicen que dice el rey que descienda. Y entonces él les dice lo mismo, que si él es hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y los consuma a ellos. ¿Y qué pasó? ¿Sucedió? Sucedió. Ya llevan 102 muertos, ¿verdad? Sí, 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 todos muertos con con los sí, capitanes. sí, sí, exactamente. Versículo 13 al 14. Envía un tercer capitán. ¿Y qué pide este capitán a Elías? Él se humilló delante de Elías. Ok, muy Dijo que bien. tuviera misericordia de ellos. Ujú, ujú. Y, y entonces Dios le indica a Elías que sí, que ahora sí vaya con él, que no le va a pasar nada. Ok, muy bien. Exacto. Sí. Cristina. Uy, vieran que cuando yo leí eso, me encantó eso porque da una gran enseñanza. Porque los dos capitanes de los 50, los dos primeros, llegaron exigiendo y, y fueron muertos, ¿verdad? Entonces, en cambio, el tercer grupo, llegó con una actitud diferente, ¿verdad? De Amén. rodillas, humillados, reconociendo que hay un Dios poderoso Ujú, y considerándose en siervos ujú, y rogando por sus vidas. Entonces, qué bonito, porque así es como cuando pedimos un favor a Dios, así tenemos que llegar nosotros, ¿verdad? Con humildad, clamando a Él, reconociendo que Él es nuestro Dios, que Él es único, que no somos nada sin Él, ¿verdad? ujú, Que Él merece todo nuestro respeto, nuestra honra, sí, que lo honremos, que lo ujú. busquemos siempre con humildad, porque Él escucha los corazones humildes. Entonces a mí me encantó ese grupo, cómo llegó ese capitán, ¿verdad? Con esa humildad. Amén. Así es. Exactamente como este capitán y los 50 se humillaron delante de Elías, como nos dice Cristina, nosotros debemos de humillarnos delante de Dios. Y Dios dice que miraré a aquel que es humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, ¿verdad? Amén. Este, versículo 15. ¿Qué le dice el ángel del Señor a Elías? Que descienda. Que no Y, tenga miedo también. exacto. Entonces, quiere decir que los otros dos capitanes y los 50, Elías corría peligro. Sí, Sí. sí. Si él corría peligro, que nos insinúa que el rey tenía malas intenciones y esos capitanes también, ¿verdad? Es una posibilidad. En cambio, este tiene una actitud diferente y no le va a hacer nada a Elías. Entonces,
eh, ¿qué hizo Elías en un versículo 15 y 16? Le dijo lo mismo ¿A quién? a, a Ocosías, que él no se levantará, que él morirá Ujú. por haber consultado a Baal-Zebub. Correcto, aparente, o por lo menos a nuestro parecer, es otra oportunidad para que él se arrepienta, ¿verdad? Que Sí, consiga, Sí, ¿verdad? sí, Que él diga, sí, he pecado contra Jehová, he pecado contra Dios, y tal vez si se hubiera humillado, quizás hubiera alcanzado misericordia. Ujú. Según versículo 17 y 18, ¿quién muere? Sí, Ocosías yes. conforme a la palabra de Dios. Exacto, se cumple la palabra que Dios dio a través de quién? del Elías, De Elías, exactamente. ¿Quién reinó en lugar de Ocosías? Corán, el Corán. Ah, hijo. exacto. Ocosías Eh, solo reinó 2 años. ¿Mm? Ocosías solo reinó 2 años. Es correcto. Aparentemente Jorán es hijo de quién, según el versículo 17. De Josafat. ¿Mm? De Ocosías. Bueno, No, lean el versículo 17. Vamos a ver. y murió Este, conforme Elías había hablado, y Jorán Es que rey. hay un Joram que es de Judá, sí, ¿verdad? aquí Y que hay te... otro Joram que es el hijo de Ocosías, Ujú. que es el de Israel, ¿verdad? Bueno, a eso es lo que voy, pero tenemos que ver con detenimiento el versículo 17. Le voy a preguntar a Lisbeth si le gustaría, y si no, no se preocupe, leernos el versículo 17. 17. Ok. Ajá. Ocosías murió conforme a la palabra del Señor que Elías Ah, había hablado. Y Joram reinó en su lugar durante el año segundo de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Yo no tenía ni hijo. Porque Ocosías no tenía ningún hijo. Ok, ya. entonces Entonces Joram era el hijo de Acab. es correcto, Ujú. es Ah, correcto. ya, sí. Sí, sí, sí. El Jorán, ¿cuál Jorán? ¿El de El de Israel? Israel. El de Israel. Entonces quiere decir que hubo un tiempo en que habían el rey de Judá y el rey de Israel se llamaban Jorán. Es correcto, Ah, ya. sí. Y uno se llamaba Jorán malo y el otro Jorán más malo. Es- No, porque el de Israel es un poquito menos malo que Acab y que la que Acab, mamá, sí. pero no que el de Judá. Sí, exacto. Vamos a ver el de Judá. Todavía no lo califiquemos, ¿verdad? Porque tal Sí. vez, vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre él, pero tengo el presentimiento que fue un mal rey también, pero tal vez no tan malo como este. Ok, bien, entonces voy a leerle los subtítulos que puse. Entonces, Segundo de Reyes, capítulo 1, del 1 al 4, le puse Ocosías envía a consultar a Bálsebo. Del versículo 5 al 8 puse el rey se da cuenta que es Elías el que envía el mensaje. Versículo 9 al 10, Elías hace descender fuego y mueren el hombre y los 50. Versículos 11 y 12, Elías manda a descender fuego, mueren otros 50. Versículo 13 al 14, el tercer capitán pide no morir. Dice un dice. Versículo 15 y 16, Elías da el mismo mensaje al rey. Y voy. Y versículo 17 y 18, muere Ocosías y reina Jorán. Así le puse esos subtítulos. Ahora vamos al capítulo 12. ¿Cómo llamaron el Dos, capítulo 12? Dos. Dos, dos. perdón, dos. Sí, sí, disculpe. Ujú. Dos. ¿Cuál es el título que le pusieron? Yo le Ah, puse. De esta Cristina, perdón. no, no, no. Bueno, yo le puse. Elías es llevado al cielo. Muy bien. A mí me quedó muy larguillo. Yo puse, Elías es llevado al cielo. Eliseo sigue el trabajo de Elías. Ok, sí. Muy bien. Luis, tiene uno. Trasladado de Elías al cielo. Muy bien. Karen, de casualidad, usted tiene uno. Yo le puse, Elías fue llevado al cielo y fue dada la petición a Eliseo.
de por Están bastante bien los títulos. Violeta, ok. Entonces, yo, yo tengo Elías arrebatado, Eliseo toma su lugar. Entonces, pero antes de continuar con este capítulo 2 quiero nada más ver cómo aplicamos el capítulo 1 a nosotros. Recuerden, tanto los que conocemos a Cristo como los que no lo conocen, la respuesta la tiene Dios, la tiene su palabra y no el ocultismo. ¿Ok? Entonces, Dios destruyó pueblos en el tiempo cuando Israel poseyó la tierra prometida, y una de las razones fue por el ocultismo, porque es algo que Dios está en contra. Por lo tanto, consultar horóscopo o que le lean la mano, o inclusive, aunque sea como para jugar como la Ouija, cosas como esas son cosas de las cuales tenemos que apartarnos. De supersticiones, de tener un rabito de conejo para suerte, o un crucifijo para suerte, una palma en forma de cruz detrás de la puerta para que no entren malos espíritus, todo eso, hay que apartarse de todo eso. Dios quiere que nos volvamos de los ídolos a Él, que es un Dios vivo y verdadero. Y si necesitamos consultar algo, el que tiene la respuesta es Dios, y a Él podemos acudir por medio de Jesucristo. Eso Amén. es una de las aplicaciones que vemos aquí. Otra aplicación que vemos es que con Dios no se juega, ¿verdad? Porque esos 100 hombres, 102 hombres murieron por tener una actitud mala, ¿verdad? Que no lo vemos nosotros hasta lo interior, pero Dios sí ve, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta estas cosas, en el Nuevo Testamento, en una ocasión, Jesús envía a dos discípulos, a Juan y a Jacobo, su hermano. Van para preparar el camino para ir a Jerusalén, pero iban a ir por medio de Samaria. Cuando los samaritanos vieron que ellos tenían cara, por así decirlo, de que iban para Jerusalén, como eran enemigos, no los permitieron. Entonces Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, llegaron y le contaron a Jesús y le dijeron a Jesús: ¿quieres que mandemos fuego del cielo como hizo Elías y que los consuma? Ujú. Entonces, ¿cuál fue la respuesta que Jesús dio? Ya Que no. no, Que no, ¿verdad? Él les que dijo, no, que no sé si les reprochó la agresión, lo agresivos que estaban, ¿verdad? sí, él les dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque Ujú. el Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino a salvarlas. Ujú. ¿Ve? Entonces, no se aplica todo igual, ¿verdad? Sí, En el tiempo de Jesús, Él vino a salvar y no a perder. En el, amén. en el tiempo de Elías, habían juicios a veces inmediatos sobre las personas, ¿verdad? Bueno, hoy día inclusive a veces hay juicios también inmediatos, pero no, esto que Jacobo y Juan pensaron nos muestra que todavía no podían discernir o trazar bien la palabra de Dios. Y Ujú. quizás por eso es que Jesús los apellidó Boanerges, que Ujú. significa hijos del trueno, ¿verdad? Ujú. Ujú. Entonces, sí, vale la pena que recordemos eso. El Sí, ser humano, el ser humano es malo. Todo esto también es culpa de Salomón. sí, La división del reino causó un daño irreparable. Aquí lo estamos viendo en toda la historia de Israel y Samaria. Entonces, lo que pasó con Salomón, lo que pasó con Jeroboam y Roboam sí, fue destructivo. Uno pasó por ahí, lo leímos, pero no teníamos noción de todo el daño que iba a causar. es cierto. Pero ahí todo esto viene de más atrás, ¿verdad? De Adán y Eva. Es correcto. Así es. Entonces, eh, es tremendo. Y vean, a la vez vemos la misericordia de Dios, porque Israel está como un pueblo pagano. Y aún así, Dios siempre les tiene un profeta. Primero, en este momento les tiene uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. ¿Quién es? Elías. Bueno, sí. Sí, Elías. Hasta capítulo 1 está Elías todavía, ¿verdad? ¿Y Ujú. está en cuál reino? ¿El del sur o del norte? Norte. El del norte. ¿Y cómo se le llama ese reino? El reino Samaria. Israel. de Israel, cuyo capital es Samaria. Bien, Samaria es como la Jerusalén
de Judá. ¿Ok? Es la capital del reino del norte a partir de Onri, el papá de Acab, que le compró ese monte a Semer y por eso le puso a ese lugar Samaria. Ahí empieza la historia de Samaria y en cierta forma de los samaritanos y continúa a través de las escrituras aún hasta el tiempo de Jesús. Bien, y eso es lo interesante de estudiar toda la Biblia porque empezamos a ver las cosas desde su origen, ¿verdad? ¿Cómo empezó? ¿Cuándo empezó Samaria? Ah, bueno, ya sabemos que fue porque Onri, el papá de Cap, Onri era un rey malo, más malo que otros en el pasado, este, compra ese monte a Semer y le pone Samaria y coge ese lugar como el capital del reino de Israel. Bien, ahora sí. Empezamos con el capítulo 2 y dice que Dios iba a hacer que con Elías según el versículo 1. Que se lo va a llevar en un torbellino Ok. Ujú. ¿Y de dónde venía Elías? Según el de versículo. Gilgal, Ajá, ¿con quién? con Eliseo, Muy bien, entonces Elías le dice a Eliseo eh, que se quede ¿dónde? Según el versículo 2. en Gilgal, Versículo no, 2. en Betel, Betel, ok. Pero ¿cuál es la respuesta de Eliseo? que no, que vive el Señor y vive mi alma, que no me apartaré de ti. Así que los dos fueron a dónde. a Betel. Ah, bueno, sí. Entonces, donde quería que, donde tal vez sí, no sé, me parece que quizás Cristina sí había respondido bien, bien, donde Elías quería que Eliseo se quedara, realmente era donde, según el En versículo 1 en Gilgal, Gilgal, es correcto, sí, es correcto, sí, sí, sí. Y entonces, pero no, él no quiere y se van, ¿a dónde? ¿Hasta dónde? Hasta Betel. Ok, nada más un Eso, poquito, así, diga, no, que es interesante cómo Eliseo no quiere apartarse de Elías, ¿verdad? Porque sabe que en cualquier momento Dios se lo lleva sí, y quiere estar ahí para cuando él se va. Y justo más adelante, bueno, si quiere ahí paro, porque más adelante quiero comentar algo que no hemos visto todavía. ok. Y si nos ponemos a pensar en Betel, los inicios de Betel, ¿alguien recuerda cuándo empieza Betel? Sí, cuando Jacob se quedó dormido en la piedra, o sea, como la piedra como cabecera y se quedó dormido y soñó con la escalera donde subían ángeles y bajaban ángeles del cielo. Correcto, Entonces él le puso ahí que es tierra de Dios, casa de oración, casa de Dios, sí. casa de Eso, Dios, perdón, sí. sí, eso es lo que significa Betel. Bien, ve qué bonito cómo vemos los orígenes aún de los pueblos o de las ciudades, ¿verdad? Y ese Ujú. es, y ahora ellos, en este caso, Elías y Eliseo descienden a Betel. Entonces, ¿qué le dijeron en el versículo 3 los hijos de los profetas que estaban en Betel? ¿Qué le dijeron a Eliseo? le dicen, ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu Señor? Y Eliseo le dice, sí, yo lo sé, cállate, cállense. Ellos como que tratan de desanimarlo. Sí, eso es lo que le estaban mencionando ahora a Cristina y a Papi, Ajá. que ellos parece como que están molestando a Elías, como haciéndolo sentir mal. Entonces él les dice Eliseo, que se callen. O tal Entonces, vez, sí, ajá. O tal vez querían como advertirle que él supiera. Tal vez no era la intención hacerlo sentir mal. Digo yo, no sé, se me ocurre en este momento que Que quizás, no, yo siento que pero es que no estuviera tan apegado, porque parecía como demasiado como a Mitis, entonces estaba ahí pegado a Elías y ya él tenía un llamado, entonces digo yo, ¿por qué está tan pegado? Entonces Dios manda dos veces a esos profetas para que le digan, usted sabe que hoy se va, ¿verdad? Es ujú, más, Dios tuvo que mandar el carruaje de fuego con los ujú. caballos de fuego para separarlo, porque ahí si no, nunca lo hubiera dejado en paz. es pero que, es que yo por- creo que más bien, de hecho, una de las bendiciones que recibe Eliseo es ese hecho de no apartarse de Elías. Porque Ah, si Eliseo se hubiera apartado de Elías, no hubiera tenido la doble porción de Elías. ujú. Sí, ok, Entonces era sí, muy importante que estuviera pegado, que siempre estuviera a la par de Elías, porque de hecho Elías le dijo, si usted va a tener lo que, o sea, pida lo que quieras, ¿verdad? Y Eliseo le dice, ok, quiero la doble porción tu espíritu. Y él le dice, bueno, si usted logra ver cuando yo me vaya, se le va a hacer cumplido.
Ajá. Entonces, siento que Eliseo estaba haciendo muy bien en no separarse de Elías. Ok. Sí, Este, sí. eh, bueno, yo, por la respuesta que da Eliseo, yo siento que sí lo estaban como desanimando, porque si lo hubieran nada más dicho, Eliseo, hoy el Señor se va a llevar a tu Señor, él hubiera dicho, sí, ya lo sé, pero Ajá. él dice, Ah. sí, cállense, como Sí, diciendo, dejen de sí, molestarme. sí, exacto. Exacto, sí, yo siento que lo estaban molestando, como dice Cristina. Ok, sí, tal vez eso, hay posibilidad de que Elías tuviera una escuela de profetas y puede ser que también si había mala intención o no sabían hacer eso o lo están haciendo con una intención como ustedes suponen que quizás, entonces era falta de madurez de ellos, ¿verdad? Pero a la vez esto como que insiste más en Eliseo de no despegarse, por lo menos en este momento que era tan importante de Elías. Y a veces como que Dios hace cosas como estas como para sacar un verdadero deseo de las personas, ¿verdad? Porque así fue con Ruth. Noemí, Noemí le dijo, regrésate, Ujú, ¿verdad? Váyase a tu pueblo y ujú, encuentra un esposo. Y entonces Orfa se fue. Y entonces ella le dice a Ruth, mira, tu cuñada se ha ido a su pueblo y a sus dioses. Y es ujú, cuando Ruth saca su corazón y le dice, no me ruegues que me quite y aparte de ti, ¿verdad? Algo muy parecido a lo de Eliseo. ujú, Sí. Y Cristina. Sí, a mí siempre me ha gustado esta parte también de cuando Elías lo devuelve tres veces y Eliseo no quiere, y es porque Eliseo sigue a Elías sin saber qué va a pasar, sin saber, desde el principio, cuando lo llaman o cuando está con los bueyes, él lo sigue sin saber qué va a pasar, sin saber qué va a hacer, pero lo sigue porque él sabe que Dios lo ungió y que si Dios lo ungió, algo tiene Dios para él. Entonces, me gusta porque cuando nosotros ya somos hijos de Dios, al principio que aceptamos a Cristo, no sabemos qué tiene Dios para nosotros preparado. No sabemos eh, qué hay para nosotros en la vida ya cristiana. Y aunque hayan personas que nos desanimen, yo veo a Eliseo que persevera, sigue a la par de Elías, entonces seguir nosotros. Y Y si tenemos como Elías, Elías fue un buen pastor para Eliseo, le enseñó mucho. Entonces, si nosotros tenemos un buen pastor o un mentor bueno, que enseñe la palabra de Dios bien, tenemos que aprender bien para que en el momento que ya Dios nos aparte, estemos firmes en la fe. Eh, tenemos ese conocimiento bueno que nos dan. Entonces, Eh, bueno, no voy a seguir porque todavía no hemos llegado, pero yo veo a Eliseo así. Dios me ungió, él tiene algo para mí y no quiere separarse de Elías. Amén. Parece como que a Dios le gusta eso. Hay otro ejemplo también en el Nuevo Testamento de aquella mujer sirofenicia que quería que Cristo le sanara a su hija que estaba atormentada por un demonio. ujú, Y ella le hablaba y hablaba y Jesús no le respondía. Los discípulos dijeron, cállala, mira, da voces tras nosotros. Y Jesús no le decía nada, no le decía nada. Llegan a un lugar y ella sigue insistiendo, ¿verdad? Y aún, aunque ella sigue insistiendo, cuando ella le dice que por favor que le sane a la hija, entonces Jesús le da una respuesta dura. Le dice, no, es que el pan es primero para los hijos, ¿verdad? Y los hijos en este caso son los israelitas, que Jesús vino primero a los israelitas, ¿verdad? Y ujú, entonces ahí es donde la mujer le dice, sí, pero también no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos, le dice Jesús. Y ella le dice, sí, pero también los perrillos comen de las migajas de los hijos. Y ahí, ujú, eso, ahí ya Jesús sacó la fe de esta mujer y hasta Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe y la hija fue sana. Ya la mujer cuando llegó, el demonio se había ido de la hija.
Entonces, vemos cómo Dios trabajó en esta mujer. A veces parece duro, ¿verdad? Que Dios no responda, como que Dios no oye, pero Él quiere que tengamos una fe, una insistencia y una fe de acuerdo al plan de Dios para nuestra vida. ¿Sí, Johnny? Y es que esa parte de que usted contó de Jesús, y como nosotros tenemos a Pofi aquí en la casa, Ajá, siempre, o sea, es increíble, o sea, siempre le damos de comer, ¿verdad? La ajá, comida de él. sí, Pero siempre que estamos comiendo, él siempre se pone debajo de la mesa para ver si se nos cae algo. ajá, Entonces sí. siempre me recuerda esa parábola no parábola, perdón, eso que Jesús contó, la fe de esa mujer que le dijo a Ajá, Jesús, siempre mi perrito me acuerda de eso, de la fe amén, de ella. Sí. amén. Cristina, Sí, ahora que usted hablaba de Ruth, sí, a mí, yo me acordé de Ruth cuando leí esto, porque a Ruth también la devuelven 3 veces, ajá, ¿verdad? Y ella, 2 veces. Sí. yo marqué 3, bueno, eran 2. Eliseo sí, pero Ruth dos, sí, Ah, bueno, sí, entonces, como ella elige al Dios de Noemí y amén, ella se va con ella sin saber qué va a pasar, sin saber, ¿verdad?, qué iba a ser de ellas, pero ella elige a Dios, ¿verdad? Entonces, vemos eso en nosotros, que amén. aunque no vemos ni sabemos qué va a ser Dios de nosotros, siempre confiar en Él y estar así cerquita de Él. Es interesante esto que dice Cristina, porque si nos ponemos a pensar, Ruth, la moabita, podía decir, este es el Dios que se llevó a mi suegro, es el Dios que se llevó a mi esposo, es el Dios que se llevó al esposo de Orfa, hermano de mi esposo, es el Dios de la tierra de donde viene Noemí, que se tuvieron que venir por hambre. Eh, y sin embargo ella tiene fe en este Dios vivo y verdadero, Amén. ¿verdad? Esto es una fe en el verdadero Dios. No Sí. por lo que da, porque si Ruth podía ver, era prácticamente castigo tras castigo, aparentemente, o prueba tras prueba. Y aún así, ella prefiere el Dios de Noemí, ¿verdad? Quizás la vida de Noemí y de Elimelech y de Kelión y Malón tal vez reflejaban a este Dios vivo y verdadero allá en Moab, que era muy diferente a las personas que adoraban a los ídolos. Quizás esto fue el instrumento que Dios usó para que Ruth se diera cuenta que este es el Dios vivo y verdadero. Muy bien. Ok, seguimos según el versículo 3 al 4. Eliseo les dice por segunda vez que se va a ir, ¿verdad? ¿Va para dónde ahora? Según el versículo 4. Ana Jericó, Ok, muy bien. ¿Y qué le responde Eliseo? lo mismo, Ok, muy bien. ¿Y quiénes descienden a Jericó? los dos. Los dos. Ok, hermanos, lo que Dios tiene para nosotros, aunque otros nos desanimen, aunque otros, inclusive puede ser la misma persona, porque aquí en este caso, si Eliseo hubiera sido hipersensible, por así decirlo, hubiera pensado mal de Elías. Quiere que yo me quede, no quiere que yo vaya con él, ¿verdad? Pero cuando Dios tiene algo para nosotros, aunque el propio líder nos haga pensar que es mejor no seguir o no hacerlo, porque eh, por X cosa, como aquel pastor que predicó y que ya les he contado, que si algún hombre quería rendir su vida para ser pastor y pasó adelante un hombre, entonces el que estaba predicando se bajó y le dijo, hermano, ¿por qué pasó adelante? Y él le dijo, hermano, es que yo quiero rendir mi vida para ser pastor. Y entonces el que estaba predicando le dijo, hermano, siéntese, yo no creo que Dios le esté llamando a usted. Es muy parecido a lo que Elías le estaba haciendo a Eliseo. Bueno, tal vez es más fuerte lo que le hizo el pastor a ese muchacho. Pero quien nos contó eso fue ese muchacho.
Y el que predicó sabía que si ese muchacho tenía un llamado de Dios, nada se lo iba a quitar, ¿verdad? Ni aun eso que él le hizo. Más bien, él iba a seguir porque, como decía Jeremías, traté de callar, no obstante, había en mi interior un fuego y no pude callar, ¿verdad? Entonces, hay que insistir en lo que Dios tiene para nosotros, aunque no importa si el líder principal o otros líderes o otras personas o otras pruebas nos desanimen, hay que seguir adelante con esa persistencia que tiene Eliseo con respecto a Elías. Entonces, versículos 5 al 6, ¿a dónde van ahora? Al Jordán, ¿A dónde? Jordán, Al Jordán, muy bien. ¿Y qué le dice Elías otra vez a Eliseo? que se queda ahí Esta, ¿Cuántas veces lleva ya de decirle esto a Eliseo? tres Muchas veces. veces. 3 veces, muy bien. ¿Y cuál es la respuesta de Eliseo? Vive el Señor y vive tu alma que no me apartaré de ti. Muy bien, esa persistencia le gusta a Dios, ¿ok? Y nosotros tenemos que insistir en todo lo que realmente Dios quiere para nosotros, ¿ok? Versículo 7 al 10, entonces es cuando Elías le pregunta a Eliseo qué quiere y qué le dice Eliseo. Una doble porción de tu espíritu que sea sobre mí. Una pregunta. Ujú. Bueno, él pide una doble porción del espíritu de Elías que sea sobre Eliseo, sobre Sí, él, ¿verdad? sí, Eso significa que es el doble el poder que tiene Elías. sí, O sea, va a ser doblemente más poderoso que Elías. es lo que parece que va a ser, sí. Wow, qué increíble. Y es interesante que él dice ahí que ha pedido algo muy difícil. Es cierto, es cierto. Y interesante que la Biblia usa ese término para Juan el Bautista, o sea, lo del espíritu de Elías, porque Gabriel le dice a Elizabeth que Juan el Bautista vendría con el espíritu y poder de Elías. Ujú. Sí, sí, Cristina. Sí, que ahí donde Eliseo le dice a Elías que quiere el doble porción de su espíritu, es porque sí, que Eliseo quería ser mejor que Elías en ánimo, en la relación con Dios, en el poder de Dios, porque él veía ese poder que Dios le daba a Elías, entonces imagínense que cómo no lo iba a querer. Que verás que recuerdo el día bueno, no es igual a esto, pero es que ese es el ánimo que da un siervo de Dios que se deja guiar por Dios y obedece a Dios. Cuando usted me llevó a conocer a doña Maudi, Amén. esa señora, una señora ya muy mayor, ya enfermita, la andaban en silla de ruedas y ahí estuvimos hablando y ella me dijo, yo estoy dando un estudio, tenía 90 y algo, me imagino, ya era muy Sí, mayor, dice, casi 100, sí. sí, estoy dando un estudio a un grupo de mujeres de Primera de Corintios, cuando ella me dijo, y ella se le miraba un gozo tan bonito que cuando ella me dijo eso, yo en mi corazón dije, Señor, yo quiero eso, yo quiero que algún día si yo llego a la vejez, llegar así, sirviéndote a ti. Amén. Ves ese señor en silla de ruedas y con tanto gozo enseñaba todavía. Amén. Entonces yo siento que eso le pasaba a Eliseo, ver a Ujú. Elías, el poder que Dios le daba, cómo Dios le decía, vaya allá, y él iba, y ahí iba Eliseo, viendo todo lo que Elías hacía. Entonces para él fue un gran testimonio de un buen hombre de Dios. Entonces siento que por eso él deseaba eso también. Amén. Sí, Amén. esta hermana, doña Maudí, fue mi misionera y fue la que me enseñó a estudiar la Biblia. Me regaló toda la Biblia en cassette para que yo la escuchara toda. Me regaló el estudio de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, del doctor Vernon McGee, y me dijo, yo quiero que usted un día enseñe toda la Biblia. Y gloria a Dios, ¿verdad? Porque Dios en su misericordia nos está concediendo eso. Amén. Amén. Amén.
Amén. Sí. Bien, versículo 7 al 5. Ah, bueno, ok, seguimos ahora del versículo 11 al versículo 14. ¿Qué sucede? Bueno, Elías es arrebatado, por por caballos en fuego y un carruaje también, Un torbellino. Ujú, sí, un torbellino ujú, y fue apartado de Elías, de Eliseo y Dios se lo llevó al cielo. correcto. Y Yo, Eliseo pudo ver todo. Amén. yo quería preguntar por qué Eliseo dijo, Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Yo también estaba pensando en eso. Ajá. Sí. Sí, Sí, seguro por el carruaje en que se vio ahí. Ujú, Pero, ¿qué significará eso? O sea, yo también me puse ayer que lo estaba leyendo, no, ujú. antier que lo estaba leyendo, yo me puse a pensar, ¿qué significará eso? Padre mío, este, ¿cómo se llama? Los carros de Israel y de su gente a caballo. ¿Qué significará? Hermano, también yo Sí. estaba pensando que a cuál padre se está refiriendo él, si a Elías. Alías, no sé, yo me puse a pensar eso y yo se le está refiriendo y otra duda también que tengo yo es que digamos Dios es el que da digamos todo ese poder, todo lo que él podía darle era dado de Dios y ver que Elías, ¿verdad? Le dice que bueno, que se quedara cerca de él y que iba a recibir lo que él estaba pidiendo, pero yo me puse a pensar, digo yo, Dios le estaba diciendo también como a Elías, ¿verdad? Que podía darle eso, no sé, estoy ahí Ok. vuelta. Sí. Sí, muchas gracias por las preguntas, muy buenas. El padre mío se refiere a Elías. Ujú. Entonces, recuerden cómo actuó Elías. Todo lo que Elías hacía, ¿por qué lo hacía? ¿Por mandato de Dios? Por porque Dios. mandato de Dios. Entonces, todo esto que Elías está haciendo es porque ya Dios le había instruido que lo hiciera de esa forma. ¿Ve? Pastor, Sí, una consultita. Digamos, Elías sabía de que iba a ser arrebatado, ¿verdad? sí. Y por eso es que cuando le dice a Eliseo de que si se quedara con él cuando él partiera, Ujú, se le iba a cumplir lo que él había solicitado. ujú, Entonces desde ahí ya siento que ya él sabía que cómo iba a ser, ¿verdad? correcto. La parte, digamos, del arrebatamiento de él. Ajá. Lo otro es que yo siempre me quedo, o sea, no sé, bueno, Elías es uno de los profetas con más hazañas, poderoso también, Ujú. eh, que yo no sé, no me gusta compararlo, pero eh, es, lo que hizo Eliseo no pudo, lo que hizo Elías no pudo hacerlo, digamos, Eliseo, a Bueno, pesar de que le había pedido doblemente, ¿verdad? El poder de lo que él había hecho, de lo bueno, que tenía. vamos a ver ahora que estudiamos la Biblia, porque según parece, Eliseo hizo el doble de milagros que Elías. Pero en cuanto a, digamos, cuando mató montones de los otros profetas Ajá. y que hizo llover y cayó fuego y todo eso, ¿verdad? Bueno, Ujú, pero ujú. yo siento que, no sé, yo siento como que en cuanto a, o era más guerrero, no sé, o sea, que Elías no lo fue. Sí, no, sí fue, él sí se le concedió tener doble porción del Espíritu, puesto que cumplió con lo que Elías No, exactamente, le había es dado. exacto. Y Pero sí, ajá, y quizás se cumple en que hizo el doble de milagros que Elías. Esos muchos, posiblemente ahí está. No es que iba a ser exactamente, digamos,
Elías hizo este milagro, entonces Eliseo hizo dos como ese. No, no es que iba a hacer una fotocopia, ¿cómo se llama? Cortar y pegar, por así decirlo, un Ajá. copy paste. No, sino que seguro se cumple de esa forma, mostrando el poder de Dios con el doble de milagros que los de Elías. Sí, Y lo otro es, jefe, que yo creo que ya el plan estaba orquestado por Dios, ¿verdad? Y que Eliseo viera la partida de Elías. de Sí, Elías para que hoy en día nosotros sepamos, sí, claro, exactamente. Amén. ¿verdad? Sí, Y lo otro es que también eh, me llama mucho la atención de que, bueno, son pocos y contaditos con los dedos lo que tuvieron esa partida así, ¿verdad? De, ¿cuántos? En el Antiguo que, Testamento. Dos, Dos. dos, Ujú. ujú, ¿Quiénes son? exactamente, que Enoc y Enoch Elías. y Elías. Ok, Ujú. muy bien. Ujú. Sí, sí, sí. No es cualquiera, Y claro. no es cualquiera, exactamente. Eso, yo siento que eso le da un estatus, siento yo, Claro, no sé, ante Dios, que haya elegido personas así como esta para llevárselos sin necesidad de que murieran. O claro. sea, imagínense el estatus, ¿verdad? O Sí, sea, mucho respeto, por favor. sí, de acuerdo o no, es por haber agradado a Dios, por la fe. Ujú. Entonces, me imagino que va bajo el mismo principio con Elías. Sí, amén. Cristina y Luis Fernando. Que es que yo veo ahí también que Dios muestra su gran poder en Elías y Eliseo, pero en diferente manera, Mm, porque en Elías es por juicio, amonestaciones, y Eliseo es más de milagros, pero el poder de Dios se muestra a través de ellos, en amén. diferente manera. Así es. Luis Fernando. No, que sí, muy importante lo que hizo Elías, pero Jesús mismo dice que Juan el Bautista fue superior Así es. a, a este par de profetas. Entonces me Es, quedé pensando, wow, el ministerio de Juan no lo vemos haciendo ningún milagro, ujú, pero es lo cierto. que dijo, con quién lo dijo y estando a la par de con quién anduvo o Ujú, paralelo al mismo tiempo, de ahí es sí, increíble. es cierto. Pero Johnny, Sí. que cuando dice, viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. Yo creo que ahí lo que él se refiere es que Elías era más importante que el ejército mismo de Israel, Ujú, porque está hablando de gente, carro de Israel y su gente de a caballo, como diciendo, se está yendo alguien más importante que el ejército mismo de Israel, el ejército de Judá. Eso es lo que yo siento que él hizo que él dijo eso como queriendo hacer esa parábola ahí, comparándolo con el ejército de Israel, que se estaba yendo alguien que podía solucionar los problemas de Israel aún mejor que los ejércitos ujú. de Israel. Ok. Tengo un Esto, pensamiento sobre eso. Cristina y luego Ay, Juan. Ujú. Cristina. Ah, qué verdad que dice el hermano Luis Fernando de Juan el Bautista, que hizo mejor que ellos, es tal vez porque como Elías llamaba más al arrepentimiento, Juan el Bautista estaba preparando el camino para salvación Pero también llamaba y al no hizo milagros, arrepentimiento. pero, ah, El mensaje sí, de Juan, también, sí, ajá, ajá. sí, pero ya era para salvación, para Ujú. que, para que reconocieran a Cristo como el Hijo de Dios, Sí, porque el Mesías, preparaba el camino. sí, en realidad los dos mensajes eran iguales, nada más que el de Juan el Ah, Bautista, como Cristo estaba más cerca, era como más, no sé si, ya imagínense, voy, sí, como más impactante o más necesario, por así decirlo. Porque el ángel dijo que Juan el Bautista vendría con el poder, el espíritu y poder de Elías y haría volver los corazones de los hijos a los padres y, y que convertiría a las personas. Entonces, seguramente, no sé si fue por lo del Carmelo, que quizás hubo gente que se arrepintiera, sí. Pero ay, sí, bueno, sí. sí, él fue mayor, Juan el Bautista fue mayor, sí.
Walter. Sí. Eso que dijo Cristina, también yo, es lo que iba a decir, pero y nada más sería agregarle también de que ya y casi nada, imagínense, preparar el camino de nuestro Señor Jesús, imagina Jesucristo. Amén. Sí, O eso, sea, Amén. es lo máximo, por eso claro. yo siento que por eso Jesús y le dijo, no ha visto ni habrá otro profeta como el Bautista, Juan el Bautista, Correcto. porque estaba ahí, imagínense, estaba preparando el camino de nuestro Señor, Amén. imagínense. Sí, imagínense. Amén. Exacto, Sí. sí. Con solo eso yo siento que lo dice todo. Exacto. Y cuando dice carros de Israel, y mi pensar es que pienso en el nombre de Dios, Jehová de los ejércitos. Eh, Pienso en ese carruaje que tiene que ver con el arrebatamiento de Elías, que me parece que es un carruaje algo celestial, ¿verdad? Amén. Entonces, me hace pensar en carro de Israel y su gente de a caballo, me hace pensar que los ejércitos de Israel eran celestiales, o sea, o que tenían ejércitos celestiales a favor de ellos, ¿ok? Eso es lo que me hace pensar, porque me recuerdo que ahorita Eliseo va a estar rodeado con el siervo de los enemigos y el siervo está todo asustado y Eliseo le dice a Dios, Señor, abre sus ojos. Y entonces Dios le abre los ojos al siervo de Eliseo y ve que ellos están rodeados, protegidos por un montón de ángeles, y, bueno, o seres angelicales o un ejército, no me acuerdo bien si habían caballos o no. Entonces me recuerda eso, carros de Israel y su gente a caballo. Me recuerda a esos ejércitos celestiales que estaban a favor de Israel. Bien, hermanos. Qué lindo, qué interesante, ¿verdad? Cómo lo lindo que es la palabra de Dios. Este, Amén. ¿qué tenía que recoger Eliseo o qué recogió Eliseo para tener el mismo poder? El manto de Elías. Ok, lo recogió. Sí, ¿Qué había hecho Elías cuando iba a cruzar el Jordán con el manto? separó el agua Ok, y y caminaron ahora, en seco. exacto, y ahora que Elías se fue, Eliseo toma el manto de Elías y ¿qué hace? ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando él golpeó también en las aguas, estas se dividieron a uno y a otro lado, y Eliseo pasó. Ok, entonces, ¿qué le mostró esto a los hijos de los profetas? Que él sí tenía el doble poder de Eliseo, de Elías, Exacto, perdón. exacto, sí. Y eh, sí, sí, ellos detectaron que el espíritu de Elías reposaba sobre Eliseo, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que llegó a tener el doble porción, de acuerdo a la petición que había hecho. ¿Y qué quieren los hijos de los profetas que hagan con Elías? Buscarlo. ¿Y qué les dice Eliseo que hagan? Les dice que no los envíen a buscarlo. ¿Y qué hacen ellos, los hijos de los Es que, profetas? ves, es que ellos eh, dicen que si los deja ir a buscarlo, que tal vez el Espíritu del Señor lo ha levantado y lo ha echado en algún monte o en Ujú, algún valle. ujú, Ellos ujú. entonces sí vieron a Elías que lo levantó. Oh, no, tal vez se supone. No. Es que, bueno, Ah, yo supongo que solo Eliseo lo vio, supongo, ¿ok? Porque era la ujú. condición para que él tuviera doble porción del Espíritu. Entonces, pero ellos suponían que quizás Elías fue tirado en algún monte. Y si lo vieron, pues quizás, ¿verdad? Pero no, la Biblia no nos dice que lo vieron o no lo vieron, nada más que Sí, no. me hace pensar que como era un requisito para Eliseo, que quizás el único que lo vio fue Eliseo. Johnny. Sí, yo supongo también que ellos no vieron a Elías ser arrebatado, porque, por lo mismo, porque era algo, siento que era difícil verlo, ya que
si lo lograba hacer, Eliseo lograba lo que le pidió Elías, Ujú, como usted dijo, pero también ellos dedujeron que ya fue arrebatado, esa es una forma que yo pienso que ya ellos supieron que ya fue arrebatado Elías, fue porque ya vieron a Eliseo solo, y ujú, Eliseo siempre andaba con Elías. Entonces ujú. ya con eso, ver a Eliseo solo, ya ellos dijeron, ah, ya fue arrebatado. Solo que ellos pensaban, ellos no sabían que fue arrebatado al cielo, sino que ellos pensaban que Dios lo arrebató para otro lugar. Es Entonces, correcto. eso es lo que pasó, que Ujú. ya Eliseo sabía que sí fue arrebatado al cielo. ¿Y qué hicieron los hijos Sí, de los bueno, profetas? Ajá, Cristina. sí, que los hijos de los profetas sabían también que el Señor iba a llevarse a Elías porque ellos Ajá. cuando le dicen a Eliseo, les dicen, eh, ay, ¿dónde está Eliseo? Los hijos de los profetas estaban en Jericó y le dijeron a Elías, ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu Señor? Ellos sabían que hoy Elías moría o se lo llevaban o moría, pero Sí, ya se lo iba a quitar. es correcto. Entonces, entonces, ellos ahí, ellos lo sabían, pero aquí como que dudan porque quieren irlo a buscar. Ya sabían que Dios Ujú, se lo iba a llevar, ujú. que Dios se lo iba a quitar a Eliseo, pero al decir que lo quieren buscar es que tal vez dudaron, hombres, tal vez lo tiró por ahí. Sí, sí, sí. No lo quiso. No, lo llevó para ahí, pero no, sí lo quiso, pero lo tiró por ahí. Ok, y ellos quieren ir a buscar a Elías. Eliseo les dijo que no. ¿Y qué hacen los hijos de los profetas cuando Eliseo les dice que no? Insisten Hasta la saciedad, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Eliseo? Que sí, que vayan. de que lo que ¿Y qué pasa con la búsqueda? No lo encuentro. No lo encuentran. ¿Qué les tres dice? días, dice. Sí, ¿qué le dice Eliseo? Que yo les dije, porque fueron a Eh, No buscar, les yo les dije. dije que no lo iban a encontrar. exacto, exacto. Aunque eso nos muestra tal vez falta de fe o madurez de estos profetas, hijos de los profetas, y a la vez aclara de que realmente Elías fue arrebatado, ¿verdad? Ya sea que Ujú. lo hayan visto o no lo hayan visto, ya se dan cuenta que realmente Elías ya no está aquí, ¿ok? Sí, Entonces, van ahí a esa ciudad. ¿En qué ciudad están? por el río Jordán, En Jericó, sí. Jericó. Jericó, sí. Sí, está cerca del río Jordán, pero es Jericó según el Ah, versículo 18, ¿verdad? Y del versículo 19 al 22, ¿qué pasaba con esa ciudad? Tenía las aguas contaminadas, entonces ujú. él hace ahí su segundo milagro, ¿Cuál es el segundo milagro que hace Eliseo? pide sal y purifica purifica las aguas. Sana ¿Conforme, las aguas. con qué palabra? Así dice el Señor. Correcto. Amén. Exacto, esa es la palabra, la palabra de Dios. Hermanos, me recuerdo la canción de Marcos Vidal, donde pregunta, ¿dónde está aquel Dios de Elías, verdad? Y pero luego como que Dios habla y entonces Dios dice en la canción, ¿dónde están aquellos como Elías? ¿Verdad? Ujú. Entonces, Eliseo preguntó, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Verdad? Pero también a veces nos pueden preguntar, ¿dónde están los Elías de Dios? Es bueno tener en mente eso, esa Mm. canción es muy linda. Bien, Amén. se cumple la palabra de Dios, por la palabra de Dios ellos hacen estos milagros. Así como Dios sanó las aguas de esa ciudad, puede sanar el corazón del ser humano, porque el corazón del ser humano está contaminado y contamina, porque las cosas malas salen del corazón y Dios hace un nuevo pacto y ese nuevo pacto lo hizo primero para la casa de Judá y la casa de Israel y luego para el resto del mundo. Pero Israel y Judá rechazaron al Mesías y entonces nosotros hemos entrado a ese nuevo pacto, donde Dios quita nuestro corazón de piedra y nos da un corazón de carne y pone el Espíritu Santo dentro de nosotros. Así sana nuestro corazón, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Y un día lo va a hacer con el pueblo de Israel, cuando al final de la gran tribulación, todo Israel que esté vivo
se arrepentirá y va a creer en el Mesías y van a entrar a ese nuevo pacto del cual muchos años antes los postreros que éramos los gentiles habíamos entrado por la fe en Cristo. Así que si usted no ha entrado en ese pacto de Dios, hoy le animamos, todos los pecados tienen que pagarse y los pecados que usted ha cometido tienen que pagarse, Dios es justo, sin embargo Dios lo ama envió a su hijo y su hijo vivió una vida limpia, sin pecado y por eso pudo pagar por nuestros pecados en la cruz, por eso pudo poner su vida y Dios cargar nuestros pecados sobre Cristo y así poder purificar nuestro corazón con la sangre de Cristo, limpiarnos de todo pecado y sanar nuestra vida espiritualmente para que podamos dar fruto como esas aguas ya iban a hacer que la tierra fuera fructífera y no estéril. Así que le invitamos a que usted se arrepienta y le pida a Cristo que venga a su vida, crea que Él fue castigado en su lugar, fue sepultado y resucitado, y que Él es el Señor, el único que puede salvarle eternamente. Porque está escrito que Amén. todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Muy bien, luego hay un acontecimiento aquí del versículo 23 al 25 cuando Eliseo sube a Betel y nos habla algo, un aspecto físico de Eliseo. ¿Cuál es? Calvo. Está Ajá, calvo. calvo. ¿Y qué hicieron unos jóvenes? Se burlaban Se de él, burlaron. ¿Y qué hizo Eliseo? le maldijo, ¿Y dice aquí. qué le sucedió aparte de estos jóvenes? Parte. Salieron Salieron dos osos. ¿Y los a cuántos mataron de ellos? 32 42. ¿Ok? Y de allí Eliseo fue al Monte Carmelo y de allí regresó ¿a dónde? de Samaria. Ok, nada más quiero recordarles que la burla es algo que Dios no está de acuerdo. A veces nosotros somos dados a burlarnos de la gente, somos dados a burlarnos y eso no está bien. No somos superiores a nadie para burlarnos de algo, de alguien, mucho menos para hacerlo sentir mal. Vea la seriedad de este aspecto que le sucedió a estos jóvenes con Eliseo. Dios hizo juicio sobre estos jóvenes por sus burlas a Eliseo. Entonces, la burla, Están, sí, Luis Fernando. están, están tratando de que haga lo mismo que hizo Eliseo, sube. O sea que como había un montón de testigos y se dieron cuenta de lo que había pasado, ya seguro todo Israel se había enterado de que Elías había sido arrebatado. Entonces ese sube, no se está refiriendo a que le está diciendo, haga lo mismo que hizo Elías, suba, que suba, que se lo lleven al cielo. Bueno, yo No, siempre yo pensaba que es porque él va subiendo geográficamente y pensaba que lo hicieron así por burlarse. no, pregunto yo, no sé, es que Sí. me quedé pensando, porque puede haber sido eso, que lo están minimizando, ya no va a haber alguien como Elías, como dijo Walter, Ujú, y ahora le dicen a él, Cabo, suba, Calvo, suba, o sea, ascienda al cielo. No, ujú. Bueno, es primera vez que lo escucho. ok, Digamos, yo supongo que no, ¿verdad? Supongo que es que iba subiendo él, donde iba caminando, iba subiendo tal vez en un monte. Quizás era, ah, no sé, ok. sí. Pero sí, el punto de la burla, ¿verdad? La Biblia dice que el hombre impío, bueno, el justo, no se ha sentado en silla de escarnecedores, está hablando de burla, ¿verdad? Silla de escarnecedor. A Jesús fue escarnecido por los soldados romanos. La Biblia nos dice que en los postreros tiempos habrán burladores que negarán la palabra de Dios, ¿verdad? Que negarán la creación, que negarán el diluvio, ¿verdad? Entonces, la burla es un instrumento de persecución, un instrumento de incredulidad. Digo de persecución porque esto es lo que hacía Ismael con Isaac. En el Génesis nos dice que él se burlaba de Isaac. En el libro de Gálatas nos dice que al burlarse Ismael de Isaac, lo que estaba haciendo era persecución contra Isaac. Entonces, hermanos, recuerden, no importa cuál es el aspecto de otra persona,
esa persona no es inferior. Esa persona vale tanto como usted y como yo. Y Dios quiere que nosotros amemos a todas las personas y las respetemos. E inclusive, claro, por supuesto, a los siervos de Dios también, ¿verdad? Y a los cristianos. Porque lo que le hagamos a los cristianos, se lo hacemos a Jesús. Bien, se los digo porque para mí es una lección que Dios me ha venido dando, me ha enseñado que no tengo que burlarme de nadie, ni en mi corazón, ni en ausencia de la persona, ¿ok? Porque a veces uno vacila porque tal persona es así o es asá, y eso no está bien. Es mejor quitar eso y que Dios, yo creo que a Dios le agrada que nosotros podamos ver la gente como Él la ve, con compasión y con misericordia. Este, bien, ahora vamos al capítulo 3. Si alguien tiene algo que agregar, puede hacerlo en este momento. Y si no, nos vamos de una vez al capítulo 3 de Segunda de Reyes. Ok, Segunda de Reyes capítulo 3. ¿Qué título le pusieron? Yo le Hola. puse Ujú. Joram, rey de Israel, Moab se rebela contra Israel. Muy bien. Sí, sí. Yo Eh, puse, lo digo, sí, por favor. Joram y Josafat pelean contra Moab. Muy bien. Joram reina y hace alianza con Josafat y ministerio de Eliseo. Ok, Yo muy bien. puse, Josafat busca palabra de Dios por el profeta de Dios Eliseo. Ok, eso es parte del tema del capítulo, sí. No sé si hay alguien más que tiene un título. Yo le puse así. Joram, Josafat y el rey de Edom vencen a Moab. Versículo 1 al 3. eh, nos habla un aspecto de Joram con respecto a Cap y a su mamá. ¿Cómo fue Joram? Menos malo. Menos malo, ¿verdad? Recordemos que Acab y Jezabel fueron peores que Jeroboam, ¿verdad? Entonces, este Joram era menos malo que Acab y Jezabel, pero entonces, ¿en qué pecado se mantuvo según el versículo 3? Hacía lo que hacía Jeroboam, que eran carneros, Ujú. ¿cómo se llamaba? Bueno, Becerro, sí, becerro, el sí. becerro, el Dios, becerro que hizo eh, ay Dios mío, ¿cómo se llama este señor? El primer sumo sacerdote, Ajá, sí, Aarón. Aarón. Ujú, ujú. Sí, cierto. Entonces, los pecados de Jeroboam fueron muy malos, pero los de Acab y Jezabel eran peores. Y Joram hizo conforme a los de Jeroboam, pero seguía siendo malo, ¿verdad? No, no tan malo como su papá y su mamá, pero seguía siendo malo. Amén. Sí. Versículo 4 al 8. Moab se revela. ¿Cuándo es que se revela Moab? Porque él le pagaba ovejas al rey y lana. ¿Y cuándo es que se revela según el versículo 5? Cuando muere Acaz, Ok, entonces se revela contra quién, ¿cuál rey? Josías. Joram sería. con No, Joram, pero acá muere y después reina un rato Cosías, ¿no? Sí, yo sé, pero cuando Israel. sucede esto, ¿quién es el rey? Sí, Joram. Joram, Ok, Joram. Entonces quiere decir que sucede en el tiempo de Joram. Ok, ok. Sí, Ujú. ujú, este, sí, es que ahí en el versículo 2 dice que él no fue tan malo como los papás, y es porque quitó el pilar sagrado de Baal, sí. Eso quitó es, ese, qué bueno, eso es algo ese día. interesante. Es increíble que un rey de Israel, hijo de Acab y de Jezabel, haga eso. Eso es algo que por eso la Biblia lo menciona, ¿verdad? Es menos Sí. malo, sí. Versículo 4 al 8. Entonces, Jeroboam va a luchar contra quién. Jeroboam, oíme a mí. Joram va a luchar contra quién. Moab, Moab, muy bien. Entonces, él le envía palabra a cuál rey, según el versículo 7. Josafat. Ok. ¿Y cuál es Y la Josafat, Sí, sí. El mismo pecado que han dado arrastrando todo el tiempo, Josafat. sí, es una Y, debilidad. sí.
una pequeña constante debilidad en Josafat, porque la constante de Josafat era la obediencia, amor a la palabra de Dios, amor a enseñar la palabra de Dios. Amén. Pero esta mala amistad eh, o tener mala amistad, y especialmente con la casa de Acab, se mantiene en la vida de Josafat. Ok, y feo lo que le responde, ¿verdad? Lo que le respondió Acab, ¿verdad? Yo soy como tú, Mm. ¿verdad? Mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como tus caballos. Él no era como Jorán, ni el pueblo de Judá era como el pueblo de Israel. Los caballos tal vez sí se parecían, porque no creo que fueran diferentes, pero él no era igual. Entonces es un compromiso malo y cuidémonos de las malas amistades porque una mala amistad puede influenciarnos a hacer mal. Podemos tener amigos que no estén haciendo la voluntad de Dios si nosotros podemos influenciar a ellos. Pero en el momento que ellos nos influencian a nosotros para apartarnos de Dios, son amistades que debemos de dejar. Eh, entonces, ¿por qué camino se van a esa pelea? Versículo 8. de Edom, por el ¿Quedó? desierto. Correcto, entonces no cruzan el Jordán, porque Moab quedaba cruzando el Jordán, pero ellos en lugar de cruzar el Jordán se van por el desierto de Edom. ¿Qué pasa en los versículos 9 al 12? ¿Qué les pasa? Porque un rey más se les une. ¿Cuál es ese rey? Edom. Edom, exactamente, seguro de camino va Josafat, Jorán, Josafat, los dos pueblos de Judá y de Israel, y como pasa por Edom, posiblemente ahí invitan al rey de Edom también a ir este, con él. Me recuerdo la pelea que hubo contra los moabitas de parte de Josafat, y me recuerdo que entre los edomitas y los moabitas se mataron, ¿verdad? Que Mm. Dios hizo que la espada fuera entre ellos. No sé si quizás por eso quedó como una rencilla de parte de Edom contra los moabitas, que accede a ir con Joram, Josafat para atacar a Moab. Pero tienen una gran dificultad. ¿Cuál es la gran dificultad? Versículo 9 al 12. Le falta el agua. Muy bien. Entonces, Joram ve que están en problemas y entonces, ¿cuál es la solución que da Josafat? Versículo 11. Mm. Porque él pregunta, ¿no hay aquí, dice, profeta de Jehová, para que consultemos? Es correcto, es correcto. Bueno, en ese sentido, por dicha que Josafat iba, aunque no está bien que él vaya con ellos, sin embargo, ahí vemos una buena influencia de parte de él hacia ellos. Ujú. ¿Sí? Cristina, Que, que, que es que ahí, cuando Josafat le dice a él que sí, que él subirá, vea cómo ellos no consultan a Dios, cierto. toman sus propias decisiones, Ujú, conocen a Eliseo, que es un profeta de Dios que los pudo haber guiado, pero aún así ellos no consultan Josafat más que todo. ujú, Entonces, cuando ya ven el problema, ahí sí quieren buscar del Señor. ujú. Pero a mí me llama la atención el rey de Israel porque ellos toman sus propias decisiones. Después dice, porque el Señor ha llamado a estos tres reyes para entregarlos en manos de Moab. Culpan a Dios. Entonces, no le piden consultar a Dios, pero sí lo culpan porque ahora ya parece que se van a morir y los van a matar. Pero vemos la misericordia de Dios también, que aún así de ahí los ayuda. Amén. A eso me recuerda un proverbio, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Se parece un poquito a eso. Sí. Johnny. Sí, exactamente lo que dijo Cristina es correcto. Así es como el mundo es. Así es el mundo. El Ujú, mundo se revela, hace lo que quiere, se revela contra Dios, hace lo que les plazca. Y después, cuando vienen los castigos de Dios, digamos, un ejemplo, un castigo en forma de un terremoto, un castigo en forma, un juicio en forma de un desastre natural, se quejan contra Dios y le echan las culpas a Dios de que por qué Dios es injusto, por qué Dios permite que eso pase. Y es el mismo ciclo del pecado. Me recuerda la película Dios no está muerto, la primera, donde el profesor
le dice al muchacho que cómo va a creer en Dios si él le pidió a él, a Dios, cuando él era niño, que no se llevara a la mamá, creo, Ujú. y que por eso él no creía en Dios. Entonces el estudiante le dijo al profesor, entonces usted no es que no cree en Dios, es que usted está enojado con Dios. Entonces es una parte muy importante en esa película. Me parece que Karen quería decir algo, pero no sé, quizás me equivoco. No, hermano. No, ok. Versículo 2 13 al versículo 20. ¿Cuál es la respuesta de Eliseo a cuando ve a Jorán? No quiere ni verlo. Es correcto. ¿Y por qué es que lo ve? Por Josafat. Por Josafat. Vea el respeto, ¿verdad? El respeto que le tienen a Josafat, Eliseo, ¿verdad? De viaje ve la diferencia entre Josafat y Jorán. Entonces, ¿y cuál es la respuesta entonces que les da Josafat a ellos, a esos tres reyes? ¿Cuál fue el consejo de él? ¿Cuál es la respuesta que Dios les da a través de Eliseo a esos tres reyes? Ah, bueno, que se hagan zanjas, ¿verdad? Ajá, ujú, Y entonces va a llegar, aunque no llueva, aunque no haya viento, aunque no haya nada de eso, siempre se va a llenar de agua esas zanjas. correcto. Y van a sobrevivir. Yo siento que Dios le dio la victoria. Bueno, eso lo vamos a ver más Sí, adelante. ah, Pero es por Josafat, de hecho, siento yo. sí, y por la misericordia de Dios, claro. Exacto, sí. O sea, exactamente, sí. Y, Ujú. y juicio de Dios contra Moab también. Exacto. Cristina. Sí, que esto cuando Jorán le dice a Josafat que vaya con él, eh, eso también hay que tener mucho cuidado porque si alguien nos pide, vamos a tal lugar, bueno, Ujú, ya sea a predicar o ayúdame con tal cosa, ujú, hay que recordar siempre consultar a Dios y también si esa persona enseña la verdad de la palabra de Dios. No ujú, podemos irnos así, uy, sí, vamos. No ujú, sabemos si es la voluntad de Dios que hagamos lo que nos están pidiendo. ujú, Entonces, el tomar decisiones así, ujú, apresurado, ujú. bueno, puede ser peligroso también y no ser guiados por Dios y tampoco. No podemos hacer nada sin las instrucciones de Dios. Amén. Esa es la lección que habíamos aprendido en Josué, ¿verdad? Cuando ellos hicieron alianza con los Gabaonitas. ¿Y Ujú. por qué fue que se equivocaron? No, fue que fueron engañados por los gabonitas. Sí, pero ¿por qué fueron engañados? ¿Qué fue lo que no hizo Josué y los israelitas? Consultar a Dios. Consultar a Correcto. Dios, ¿verdad? Sí, exacto. Ujú. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Proverbios 3. Sí, Luis. A mí me gusta mucho el versículo 15 que dice, más ahora tráeme un tañedor. Deduzco que es un instrumento musical. Dice, y Ajá, pues el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. qué Y la bonito, Biblia ¿verdad? dice que para ser lleno del Espíritu Santo es hablando con vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Amén. Inmediatamente me cayó la peseta, lo importante, para que Elías estuviera tranquilo y pudiera, Eliseo. Ajá. Eliseo, ser lleno del Espíritu Santo, pidió música y qué importante que es la música en la iglesia. Yo Amén. que dirijo los himnos y no sé nada de música, yo sé la importancia. Ujú. Y dije yo, mira qué bonito, cómo cómo Eliseo pidió esto para sentirse cómodo espiritualmente. Amén. En el libro Cómo vencer la depresión de Tim LaHaye, él menciona que escuchar música ayuda en parte a vencer la depresión. Amén. Buena música, ¿verdad? Cristina. Sí, aquí no dice, yo pienso, ¿verdad? Que si ellos hubieran consultado a Eliseo los hubiera llevado por el Jordán, no por todo el desierto. Entonces, Eliseo hubiera golpeado las aguas y se hubieran secado y hubieran pasado todos. Porque cuando uno consulta a Dios, Dios siempre lo va a llevar a uno por el mejor camino, por el mejor lugar. Entonces,
eso pienso yo, ¿verdad? Que si consultan, tal vez los hubieran llevado por el mejor lugar, que era el Jordán. Tal vez no lo quisieron pasar por miedo de que se ahogaran o no pudieran cruzarlo. Ujú, Pero Eliseo hubiera hecho lo que ya había hecho también. ujú. Y qué bonito, ¿verdad? Cómo de verdad Dios guía de la mejor forma. Nos recordamos cuando Israel salió de Egipto y no los llevó por el camino más cerca porque entonces los filisteos y los cananeos iban a atacarlos y el pueblo se iba a desanimar. Entonces Dios se los llevó por el monte Horeb. Además de que eso es lo que le había dicho a Moisés, que en ese monte cuando salieran de Egipto, ahí iban a adorar a Dios. Entonces la dirección que Dios nos da siempre va a ser mejor que la que nosotros podemos coger y a veces es muy diferente a la que nosotros pensamos que es mejor. Ok, ¿qué sucede en versículo 21 al 27 en cuanto a esa batalla? ¿Se cumple lo que dijo Eliseo? Sí, claro. Sí, Ok. ¿Y qué hace el rey de Moab cuando ve que es vencido? huye con 700 hombres Y luego, y asesina al hijo. exacto, entonces, y como dice que lo hizo en la muralla, seguramente ya estaba en la ciudad. ¿Y qué hace Israel entonces? Según el versículo. Ellos hacen de acuerdo a como Eliseo les dijo que tenían que destruir todo. Es correcto. Y ya en el versículo 27, cuando el rey comete este pecado de sacrificar a su hijo primogénito, ¿qué hace Israel? Se va. Se va, se va, ¿verdad? Ahí termina esa guerra. Y bueno, eso fue también un juicio contra Moab por medio de Israel. Ahí también vemos cómo Dios mostró su poder, porque están en el puro desierto, sin agua, y el Señor dice, no va a haber viento ni lluvia, pero yo voy a llenar eso de agua. Gloria a Dios. Imagínense qué poder ahí. Amén. Amén. No tenemos que olvidarnos, no tenemos que olvidarnos, hermanos, de ese poder de Dios en nuestras dificultades que a veces son insolucionables o cosa difícil pides. Tal vez podamos recordar las palabras de Elías a Eliseo. Cosa difícil pides, pero ¿cuál es la respuesta de Dios? Para Es él, para él no hay nada. Imposible. imposible, no hay nada imposible para Dios. Exacto, y no hay nada difícil. No hay nada imposible ni difícil para Dios. Es correcto, así es. Vean, hermanos, aquí vamos a ver la tarea para el próximo jueves, si Dios lo permite. Próximo jueves 27 de marzo de 2025 a las 7 de la noche, ¿verdad? Vamos a terminar la primera semana de Segunda de Reyes, capítulo 4 y capítulo 5. Esa es la tarea, esos dos capítulos. ¿Qué sería los días 4, 5, 6 y 7 del libro? ¿Ok? Para que lo tengan en mente, esta va a ser la tarea para de hoy en 8. Hermanos, Dios les bendiga. Eh, Le damos gloria a Dios por los que están en Facebook y por cada uno de los que están aquí. Voy a pedirle a hermano Walter que nos despida en oración, pero primero voy a despedirme de los que están aquí. Cristina, Dios le bendiga. Johnny Amén, David, bendiciones. amén. Johnny David, Dios le bendiga también. Igualmente. Ana Rosa, Dios le bendiga también, Amén. amén. Doña Laura, ok, vamos a ver cuál es esta, doña Laura. Yo, Ah, ok, doña Laura, la de Don Mario. Ok, Dios le bendiga. gracias, Entonces, igual. amén. Dios le bendiga, hermana Violeta. Eh, Amén. amén. Dios le bendiga, hermano Luis Fernando, Paola y Lucía. Dios le bendiga, Karen. Bendiciones, hermanos. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermana Lisbeth. Amén. Dios le bendiga, don Agustín y hermana Ruth. Amén. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Vamos, Excelente, excelente la lección y los comentarios. gracias a Dios, sí. Amén. Vamos, amén. Vamos a orar. Entonces, Yo Johnny, creo que Walter no está. sí. Sí. Entonces, ¿puede despedirnos usted, Johnny, en oración, por favor? Amén. Ujú. Detrás de- Padre Santo, gracias por permitirnos estar esa noche, haber escuchado todo esto de tu palabra. Amén. Perdona todos nuestros pecados, nos humillamos ante ti, mi Señor. Te pedimos que nos concedas seguirte,
obedecerte, amarte, creerte, Padre, y saber de que para ti no hay nada difícil, tú todo lo puedes, mi Señor. Concédenos creerte, Padre, y también yo sé que tú tienes un plan para cada uno de nosotros y yo sé y sabemos que lo vas a cumplir, mi Señor. No nos dejes, no nos desampares, Padre. Bendice a cada uno de los hermanos que estamos aquí, los que no pudieron estar. Bendícenos esta semana que resta. Te ruego que la próxima semana podamos venir también con un corazón suave delante de ti para que tú nos enseñes, Padre, por favor. Bendice a mi papá, dale mucha sabiduría, llénalo con tu Espíritu Santo y a nosotros también, llénanos con tu Espíritu Santo. Amén. En Jesús, amén. Amén. Les Amén. animo, amén, que para el próximo jueves usted se prepare lo mejor que pueda y si Dios le dice algo por medio del estudio de la palabra, por medio de las tareas que usted haga, compártalo. Si usted desea, será bienvenido o tal vez puede compartir alguna duda y vamos a tratar de darle una respuesta. Buenas noches a cada uno. Buenas noches. Amén. Amén.